Muy bien, transcurrido el receso e integrada la sala de sesión número 2 con la presencia de la doctora Clara Elisa Cifuentes Ortiz, procede la corporación a escuchar las alegaciones de las partes. Con tal fin, se les concederá un término que no puede exceder de 20 minutos, pidiéndole el favor de que sean muy claros y muy concisos en sus exposiciones, sobre todo que las mismas se refieran al problema jurídico que se ha planteado en la audiencia inicial. Se concede entonces el uso de la palabra en primer lugar a la parte demandante. Doctora. Gracias, señor magistrado. Teniendo en cuenta que Colpensiones, la parte demandada, no contestó la demanda, pues se hará por así, digamos, se deberá pues tener en cuenta este hecho para el momento de fallar. Debo ratificar todos y cada uno de los hechos, pretensiones de la demanda, al igual que las pruebas allegadas dentro del proceso. De otro lado, el señor César William Morato González, por este medio de control se le deberá anular parcialmente las resoluciones objeto de control, tanto los actos administrativos físicos como el acto ficto que se configuró dentro del mismo procedimiento administrativo. Toda vez que él ha reunido los requisitos ampliamente que ha establecido el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es en especial porque él nació en 1949 y ingresó en 1979 a laborar al servicio del Estado. Entonces estos requisitos se superan ampliamente, por lo cual, tal y como lo establece la Ley 100 de 1993, se deberá respetar ese régimen de transición. Es decir, que al señor César William Morato González se le deberá reliquidar su pensión de jubilación o de vejez, teniendo en cuenta la Ley 33 de 1985 en su artículo primero, es decir, que se le deberá reliquidar con su salario, entendido como la base la asignación básica mensual, más sus devengados salariales para el último año de servicio, al igual con un porcentaje del 75%. Cosa diferente que hizo Colpensiones o el Seguro Social, al liquidarla con los 10 últimos años de servicio, sin tenerle en cuenta el régimen de transición de que es beneficiario. Además, el acto legislativo 01 del 2005 nos enseña o nos indica más bien que aquellos funcionarios que hayan cotizado más de 750 semanas al servicio del Estado y se les mantendrá el régimen de transición que venían las normas vigentes para sus prestaciones sociales. En este orden de ideas y dando prelación a los derechos constitucionales fundamentados en el principio de favorabilidad en materia laboral, en el principio de progresividad en materia pensional, de igual manera en el principio de la igualdad y la verdad real, pensamos con la parte demandante que se le deberá reliquidar y hacer un reconocimiento justo a su mesada pensional, teniendo en cuenta que él es beneficiario a su vez de un proceso de nivelación y homologación salarial que se hizo en el 2009, pero con efectos retroactivos que le alcanza a cobijar su año de estatus pensional. Para este caso, pues el último año de servicio, es decir, el año comprendido entre el 2005 y el año 2006. También nos acogemos a la unificación de la jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado, que ha venido manifestando a partir de agosto del 2010 que las pensiones, las reliquidaciones se deberán hacer de acuerdo con los salarios y con todos sus devengados salariales, lo que no implica que se tenga en cuenta que los devengados que enlista la ley 33 de 1985 sean taxativos, sino que se debería mirar al momento de liquidar la pensión
aquellos factores o devengados salariales que realmente el señor ha venido cotizando, tal y como se aportó dentro de las pruebas obrantes dentro del proceso. Por lo aquí expuesto, solicito a los honorables magistrados pues despachar favorablemente estas pretensiones y en aras de garantizar los derechos irrenunciables a la seguridad social, en este caso lo referente a la reliquidación pensional. Para efectos de prescripciones, pues hemos venido interrumpiendo, pero pues los señores magistrados decidirán de fondo al respecto. Gracias. Muy bien, tiene la palabra el apoderado de la parte demandada, doctor. Gracias, su señoría. Me permito basar mis alegatos de conclusión en los siguientes términos. Primero, manifestar que mediante sendas resoluciones establecidas y resueltas por la entidad demandada que represento, primero mediante resolución 7295 del 2005, que concede la pensión de vejez al señor César William Morato González, lo hace bajo los preceptos de la Ley 33 de 1985, con bono pensional tipo B expedido por la entidad, como servidor público, y también con los factores salariales establecidos en el decreto 1158 de 1994, la cual se confirma mediante resolución 5424 de 2006, en la cual incluyen en nómina al señor Morato González en la base de liquidación de la entidad accionada, y que mediante resolución 7459 de 2007 se confirma lo establecido en la resolución 5424 de 2006. Esto quiere decir que actuando bajo los parámetros de buena fe procesal, la entidad reconoció e incluyó en la nómina pensional al señor Morato González, respetándole el régimen de transición establecido en la ley 100 y aplicándole la ley lo establecido en la ley 33 de 1985. Así las cosas, honorables magistrados, me permito dar claridad sobre esto debido a que el ingreso base de liquidación que se estableció para el momento de la inclusión en la nómina del pensionado fue el establecido bajo el régimen de transición establecido en la ley 100 de 1993, y sus factores salariales igualmente bajo el régimen de transición, y bajo estos aspectos fue respetado el régimen al que pertenecía el pensionado o el afiliado César William Morato. Con todo esto, para manifestarles al honorable tribunal que se dé confirmación a las resoluciones que expidió la entidad demandada, con el fin de que se resuelva este caso de esta manera. También solicitando la prescripción en el evento en que así existe, bajo los parámetros del artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Con esto doy por culminado mis alegatos de conclusión, su señoría. Muchas gracias. Muy bien. Finalizadas las alegaciones, procede la sala entonces a dictar sentencia de mérito. Con tal fin se harán las siguientes consideraciones. Primero, fijaremos un marco normativo y jurisprudencial, luego nos referiremos a la prescripción de las mesadas pensionales y tocaremos el tema del silencio administrativo negativo. En cuanto a lo primero, recordar que el artículo 36 de la ley 100 del 93 pues estableció un régimen de transición que debe entenderse como un beneficio de rango legal establecido a favor de las personas que, bajo el cumplimiento de determinados requisitos como son la edad, el tiempo de servicio, el número de semanas cotizadas y el monto de la pensión, a la entrada en vigencia de esa ley, sigan rigiéndose por lo establecido en el régimen anterior al cual se encontraban afiliados. Para el caso
las leyes 33 y 62 de 1985. De acuerdo con las pruebas que fueron aportadas al proceso, el actor nació el 8 de diciembre de 1950 y se vinculó al servicio del Estado el 4 de agosto de 1978, de donde se infiere que contaba con más de 40 años y 15 años de servicio al momento en que entró a regir la Ley 100 de 1993, razón por la cual le es aplicable el régimen de transición y por ende las leyes 33 y 62 de 1985. Así las cosas, y no obstante ser aplicable al accionante para efectos de la liquidación de su pensión de jubilación las normas establecidas en las leyes ya mencionadas, también es cierto que debe atenderse el criterio establecido en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, en el que se consideró que la pensión debe liquidarse con base en todos los factores salariales devengados en el último año. Luego, para establecer la forma como debe liquidarse dicha prestación periódica, ha de atenderse este criterio en consonancia con los principios ya mencionados, así como los derechos y deberes consagrados en la Constitución en materia laboral. Bajo estos criterios estima la jurisprudencia a que hago referencia que, acorde con lo previsto en el artículo 15 de la ley del decreto ley 1045 de 1978, los factores salariales que deben tenerse en cuenta para efectos de determinar el monto pensional del demandante son superiores a los enlistados en las leyes 33 y 62 de 1985, disposiciones que por demás no contienen una lista taxativa de los factores salariales que han de servir de base para la liquidación de la pensión, sino que esa enunciación es apenas enunciativa, lo que permite incluir otros que también hayan sido devengados por el trabajador en el último año de servicio, que tengan carácter salarial, criterio que hace reconocimiento también al principio de la primacía de la realidad sobre las formas que impone tener en cuenta las condiciones bajo las cuales fue desarrollada la actividad por parte del trabajador. No sobra advertir que la sección segunda del Consejo de Estado en reiterados pronunciamientos ha ratificado la tesis expuesta y podemos mencionar muchas sentencias, entre ellas las del 26 de agosto de 2010, pues pedida por la subsección B, con radicación número, es muy largo el número, pero solamente bástenos con mencionar esta sentencia del 26 de agosto, otra del 3 de febrero de 2011, que repito, son muchas las que reiteran la tesis ya establecida por el Consejo de Estado en esta materia. Por lo expuesto, esta sala, atendiendo la unificación jurisprudencial hecha por la sección segunda del Consejo de Estado en materia de liquidación pensional para aquellos servidores que quedaron amparados por las leyes 33 y 62 de 1985, advierte que la tesis planteada por el demandante en este caso se ajusta a los lineamientos señalados por el alto tribunal y por tanto tienen vocación de prosperidad las pretensiones de la demanda. De conformidad con lo expuesto, entonces se accederá a las súplicas de la demanda toda vez que Colpensiones, al momento de reconocer la pensión del accionante en los actos demandados, no tuvo en cuenta la totalidad de los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior al retiro del servicio, esto es del mes de febrero de 2005 al mes de febrero de 2006, de conformidad con la certificación suscrita por la Secretaría de Educación de Boyacá. Por ende, desconoció que adicionalmente el demandante devengó los siguientes factores salariales: auxilio de alimentación, auxilio de transporte, prima de servicio, prima de vacaciones, prima de Navidad y prima técnica. Por consiguiente, deberá reliquidarse la pensión de jubilación del demandante en cuantía del 75% del promedio de lo devengado por él durante el último año de servicio, y para tal efecto deben incluirse como factores salariales los siguientes: asignación básica, auxilio de transporte, auxilio de alimentación, prima de Navidad, prima de vacaciones, prima de servicios y prima técnica. Ahora bien, sobre las deducciones legales, es de señalar que si el accionante no cotizó sobre los factores aquí enlistados, acogiendo el pronunciamiento ya mencionado del Consejo de Estado y en cumplimiento a lo establecido en el artículo, en el numeral primero del artículo primero de la Ley 33 de 1985, procede el descuento de los aportes correspondientes a los factores cuya inclusión se ordena,
y sobre los cuales no se haya efectuado la deducción legal. Luego, la referida omisión por parte de la administración no impide el reconocimiento de dichos conceptos para efectos pensionales, toda vez que aquellos pueden ser descontados por la entidad cuando se haga el reconocimiento pensional. Por ende, se advierte a la demandada que en cumplimiento de lo establecido en el numeral primero, el artículo primero de la Ley 33 de 1985, debe hacer las deducciones correspondientes de las sumas de dineros a reconocer sobre los factores que el accionante no aportó. El segundo aspecto, prescripción de las mesadas pensionales. Las mesadas pensionales, por tratarse de una prestación de carácter periódico, pueden demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, vale decir, no opera la caducidad del medio de control. Sin embargo, sí hay lugar a la prescripción del derecho a percibirlas. Al efecto hay que tener en cuenta pues el mandato del artículo 102 del decreto 1848 del 69. En consonancia con esta disposición, los derechos o prestaciones que no son reconocidos por la entidad obligada a su pago pueden ser reclamados por el sujeto afectado desde el momento a partir del cual se hacen exigibles. Como al actor le es efectiva la pensión de jubilación a partir del 1 de marzo de 2006, mediante resolución 5424 del 16 de junio de ese año, y solicitó la reliquidación de la misma mediante escrito radicado el 25 de febrero de 2009, resulta claro que no ha operado el fenómeno de la prescripción del reajuste a las sumas o mesadas adeudadas. En cuanto al silencio administrativo negativo, el Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo en su artículo 86 prevé que frente a los recursos opera el silencio administrativo negativo después de 2 meses contados a partir de su respectiva interposición. En el asunto que se examina, el demandante mediante apoderado formuló recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la resolución 2269 del 4 de mayo de 2012, en escrito radicado el 2 de agosto de 2012, sin que a la fecha de presentación de la demanda, que lo fue el 19 de junio de 2013, hubiera obtenido respuesta, configurándose de esta forma el silencio administrativo negativo. Por tal razón se declarará que ha operado este silencio como se ha solicitado, sin lugar a la nulidad del acto ficto, pues se trata simplemente de un requisito para acceder a la jurisdicción. Muy bien, hechas estas consideraciones, entonces la decisión que tomará esta sala es la siguiente. La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones S.A., reliquidará al actor la pensión de vejez en cuantía de 75% del promedio de todo lo devengado entre el 28 de febrero de 2005 y el 1 de marzo de 2006, según las certificaciones de tiempo de salarios obrantes a folios 11 a 13 con efectos fiscales a partir del 1 de marzo de 2006. Costas. A tenor de lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437, ellas se causan objetivamente a cargo de la parte vencida, las cuales deben ser liquidadas por Secretaría. Como agencias en derecho, acudiendo para ello a lo establecido en numeral 3.1.2 del Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura, se fija la suma de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Las agencias deben ser sufragadas por la entidad demandada. La decisión que acaba de tomar el tribunal se consigna de manera textual en los siguientes términos. El Tribunal Administrativo de Boyacá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, falla. Primero, declara la nulidad parcial de la resolución 7295 del 6 de diciembre de 2005, por la cual se resuelve una solicitud de prestaciones económicas en el Sistema General de Pensiones, régimen de prima media con prestación definida. Segundo, declara la nulidad de la resolución 5424 del 16 de junio de 2006, por la cual se modifica una resolución en el Sistema General de Pensiones, régimen de prima media con prestación definida. Tercero, declarar la nulidad de la resolución 7459 del 19 de julio de 2007, por la cual se resuelve recurso de reposición en el Sistema General de Pensiones, régimen de prima media con prestación definida. Cuarto, declarar la nulidad de la resolución 2269 del 4 de mayo de 2012, por la cual se resuelve una solicitud de prestaciones económicas en el Sistema General de Pensiones, régimen de prima media con prestación definida. Quinto, declarar la existencia del silencio administrativo negativo respecto de los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la resolución
número 2269 del 4 de mayo de 2012, expedida por el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, por medio de la cual negó la solicitud de reliquidación de la pensión del señor César William Morato González. Sexto, a título de restablecimiento del derecho, ordenar a Colpensiones reliquidar la pensión de jubilación del señor César William Morato González, identificado con cédula número 4094346, expedida en Chiquinquirá, incluyendo además de la asignación básica, auxilio de transporte, auxilio de alimentación, prima de Navidad, prima de vacaciones, prima de servicios y prima técnica percibidas durante el lapso comprendido entre el 28 de febrero de 2005 al 1 de marzo de 2006, monto sobre el cual se aplicará el porcentaje del 75% con efectos a partir del 1 de marzo de 2006, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. De la condena se descontará lo que por concepto de pensión haya pagado Colpensiones a César William Morato González, identificado con cédula de ciudadanía número 4094346 de Chiquinquirá. Se advierte a la entidad demandada que si el accionante no cotizó sobre los factores aquí enlistados, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985, debe hacer las deducciones correspondientes de las sumas de dineros a reconocer. Séptimo, las sumas que resulten a favor del actor se ajustarán tomando como base el IPC, tal como lo ordena el inciso cuarto del artículo 187 del CEPACA, y devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de esta sentencia, tal como lo prevé el artículo 192 del mismo ordenamiento. Octavo, condenar en costas a la entidad demandada, las cuales serán liquidadas por secretaría, y para el efecto debe seguir el procedimiento establecido en el artículo 365 del Código General del Proceso. Noveno, fijar como agencias en derecho la suma de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes a cargo de la entidad demandada. Las partes quedan notificadas en estrado contra esta sentencia. Podrá interponerse y sustentarse recurso de apelación ante este tribunal dentro de los 10 días siguientes, tal como lo establece el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. Parte demandante, ¿tiene alguna manifestación o objeción? Totalmente de acuerdo con el fallo, su señoría, gracias. Parte demandada. Su señoría, con fundamento en la tesis planteada por el honorable tribunal, no plantearé ningún recurso de apelación. El Ministerio Público no se hizo presente en esta diligencia. Así pues, antes de finalizar, procede este despacho a efectuar el control de legalidad de la presente diligencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 107 del CEPACA. Con tal fin, informa a las partes que esta audiencia se ha adelantado con apego a las reglas y al procedimiento establecido en el artículo 180 del CEPACA. No encuentro que se haya transgredido el debido proceso ni se haya incurrido en algún vicio que acarree la nulidad de esta actuación. Pongo esta decisión en conocimiento de las partes. Parte demandante. De acuerdo, su señoría, gracias. Parte demandada. De acuerdo con lo establecido por su despacho y sin ningún pronunciamiento de su señoría. Antes de concluir, verificamos que esta audiencia haya quedado grabada en audio y video. Me acaban de confirmar que sí. No siendo otro el objeto de la misma, se da por concluida a las 4:10 del día de hoy, 27 de marzo de 2014. Le pido el favor a las partes que permanezcan aquí en el recinto para firmar el acta correspondiente. Les deseo una feliz tarde y que estén muy bien. Muchas gracias.